pues sea algo que tengamos la decisión de permanecer fieles, ser diligentes en lo que Dios nos ha encargado cada día. Y vamos a continuar con nuestro estudio hoy de Marcos, la última ocasión. Hoy quiero dar la segunda parte del año pasado. Desde noviembre vimos este tema, pero quiero darle continuidad y voy a hacer un breve resumen para que podamos comprender el contexto del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27. En esta última ocasión que nos reunimos a este estudio del Evangelio de Marcos, veíamos que el Señor dice, ¿verdad? Del Evangelio de Marcos dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces no es raro, platicábamos, aquí lo vemos en el Evangelio, en la narración del Evangelio y en nuestra propia experiencia. Si nosotros analizamos y pudiéramos hacer la pregunta a las personas que nos rodean en los trabajos, las escuelas, vecinos, etcétera, y le preguntáramos ¿quién es Jesús?, muchos responderían del tipo de las respuestas que estaba dando el pueblo de Israel y que los discípulos habían escuchado. Sin embargo, vemos claramente que no lo conocían realmente. Entonces, el saber, el poder responder esta pregunta sin el entendimiento de lo que la Biblia presenta de él, es un conocimiento superficial. La mayoría de personas tienen su propia definición de Dios, una distorsión completamente de la realidad de quién es Dios. Por eso la importancia de que todos nosotros, cuando prediquemos el Evangelio, nuestra primera presentación es centrar todo en Dios. Hay algunos autores, ¿verdad?, que estuvimos estudiando en los módulos de estudio y decía Gilbert de esta manera, ¿verdad? ¿Dónde empieza el Evangelio? ¿Recuerdan? ¿Dónde empieza el Evangelio? A ver, los que pasaron con 10 esa materia, ¿hicieron trampa o qué? ¿En Hechos empieza el Evangelio? En Génesis 1:1. ¿Sí? En el principio, otra vez recursar, hermano. Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí, ¿verdad? ¿Quién es Dios? El creador de todo. Ahí comienza el Evangelio. La buena noticia de salvación no se entiende si no colocamos a Dios en el lugar que Él se ha revelado a nosotros. Y inicia en que Él es el creador. Cuando nosotros entendemos que Él es el creador del universo, vemos cómo creó todo. Y la creación demuestra quién es Dios. Romanos 1 nos habla de eso. Dios, la revelación de Dios mismo hacia nosotros está en precisamente que Él es el creador. La creación da un testimonio universal de quién es Dios. Entonces es muy importante. Mucha gente, ¿verdad?, piensa que puede llevar a una religión para tratar de conocer a Dios. Eso es lo que hace distorsionar el concepto de Dios. Cuando nosotros intentamos definirlo sin poder ir a ver quién es Él, de acuerdo a lo que Él mismo ha revelado de sí mismo. Entonces, un conocimiento superficial de quién es Dios no puede ser suficiente para nosotros como sus hijos. Lo que les decía al principio, ¿verdad?, de la clase pasada. Nosotros tenemos que estar entendidos que Dios nos dio un tiempo, ese tiempo nos dio para administrarlo, pero como administradores no podemos gastarlo como nosotros querramos. Un administrador hace lo que su Señor le dice. Los que son administradores financieros lo saben, ¿verdad? Los que son tesoreros tienen a su cargo una cantidad de dinero que no puedes irtelo a gastar en la tienda, ¿verdad?, de autoservicio. No puedes ir a sacar dinero para irte a comprar tus propios zapatos. No puedes usarlo como tú quieres. Administrar eso significa que yo voy a hacer lo que Dios me ha encargado. Dios nos dio el recurso del tiempo y un discípulo de Cristo tiene que estar aprendiendo a conocer con mayor profundidad quién es Dios. Y nunca por las misericordias de Dios, se lo suplico y se los recuerdo, que lo veamos en aquella ocasión, nunca basemos nuestra
teología, nuestro entendimiento de Dios, nuestra fe, nuestra doctrina en los parámetros de entendimiento del mundo. Hay cristianos que están desarrollando áreas teológicas basados en teorías del mundo. Muchos cristianos, iglesias, están basando su administración con preceptos seculares. Hay personas que está primero lo que dijo algún filósofo en su mente como prioridad y fundamento que lo que la Biblia dice. Tienen más presente, y esto hay que tener cuidado con ello, pero no puede ser lo que un cristiano tiene como teología, como su entendimiento de Dios. Pero conozco personas que conocen muchas frases de teólogos muy buenos, algunos no tan buenos, pero hay muchos que se fundamentan más en lo que un teólogo dijo y se acuerdan más en lo que un teólogo dijo, memorizan mejor el comentario de algún estudioso de la Biblia que el texto bíblico. Y eso no puede ser ni siquiera tampoco como una forma de nosotros encontrar nuestra doctrina. Puede haber personas y puede haber frases que elogien a Dios, elogios superficiales, pero que emanan de un corazón que no está reconciliado con Dios. Un área en la cual le hemos pedido en esta iglesia a los encargados de la alabanza, por ejemplo, y que yo los invito a todos ustedes como hijos de Dios, como cristianos, es un área en la que hemos descuidado mucho como iglesia, es la música. Y de repente escuchas algunas letras que dices, ay manito, mejor cállate. ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? En donde degradan completamente los atributos de Dios. Y están bien bonitas las canciones. Yo les tengo que dar mi testimonio. Había una canción que hasta yo lloraba. Y cuando un hermano, ¿ya lo oíste la letra? Le digo, pues sí está bien bonita. Pero mira lo que dice. Yo dije, caray. Negando atributos de la soberanía de Dios. En donde decía que Dios nos necesitaba a nosotros para ser feliz. Y tú dices, qué aberración. Él es el que es. Él no necesita de absolutamente nada para ser suficiente en toda su naturaleza. Cuidemos eso, porque hay personas que elogian, parece que son cristianos, parece que son letras bonitas y que parece ser que nos agradan y parece que están exaltando a Dios, pero realmente no lo son. Y el grande problema que tenemos es que hemos aceptado un conocimiento demasiado ligero de Cristo y le hemos llamado a eso espiritual. Dice el versículo 29, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Podemos dar muy buenas respuestas teológicas y es muy bueno eso, por supuesto, pero no suficiente. Veamos el texto paralelo en Mateo 16, 15 y 16. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos, ¿verdad? A estudiar la Escritura, a aplicarla a nuestra vida. Pero para aplicarla a nuestra vida no basta con una lectura superficial. Es bueno que leamos la Escritura, pero tenemos que ir más profundamente a estudiarla. Es bueno que escuchemos predicaciones, pero a veces tenemos como que esa tendencia mística, ¿verdad? De que, pues, estoy como muy presionado, me siento mal. Pongo una predicación para que se vayan los chamucos, ¿verdad? Voy a poner, ¿verdad? Cristianos que andan así como temerosos, voy a agarrar la Biblia, ¿verdad? Y me duermo con la Biblia para que ya no tenga miedo. En eso puede haber pecado, tengamos cuidado. Porque la Biblia no tiene ningún poder. Las canciones, ¿de qué sirve una predicación si no la escuchas? ¿De qué sirve si la escuchas y no está hablando Dios a tu corazón de algo que está en el proceso de santificación en nuestras vidas? Fundamentalmente, ¿qué podemos definir santificación? Dios purifica algo en nuestra vida, es decir, algo que está teniendo que ser quitado,
o equipa nuestra vida de algo. Ese es el proceso de santificación. Nos está por un lado el Señor equipándonos, dándonos conocimiento, entendimiento de lo que Cristo es para que nosotros seamos más como Él, y está quitando lo que nos corresponde de pecaminosidad para no identificarnos con Él. Eso no es posible de nada más poner una canción o poner una grabación o una predicación en YouTube que no escuches, o predicadores que no están hablando de la Escritura misma. Tenemos que encontrar el propósito de Dios. Tenemos que aprender, como decía hace un momento, qué vamos a decir de eso, qué vamos a exponer, qué nos vamos a hablar a nosotros mismos en relación a Dios cuando estemos pasando por momentos difíciles. El salmista en el Salmo 103, ¿qué hace? Eso, bendice alma mía a Jehová. ¿A quién le estaba hablando el salmista en ese momento? ¿A quién? A él mismo. Es como si pusieran el espejo, ¿verdad? Gerardo, bendice al Señor, alaba al Señor. Te sientes de la patada, estás en un momento terrible. Lo último que quieres es adorar a Dios, pero es lo que tienes que hacer. No olvides ninguno de sus beneficios. Entonces tenemos que, el aplicar la Biblia, el memorizar la Biblia, sirve para cualquier instante de nuestras vidas. Para compartirla, por supuesto, pero también para nosotros enfrentar las situaciones que vivimos. La aplicación de la Escritura es lo más importante. Y el versículo 17 de Mateo 16, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Cristo reconoce que la expresión de Pedro es verdad, que es buen conocimiento, pero que eso no basta con expresarlo intelectualmente. Si nosotros nos quedamos solamente con el entendimiento intelectual, eso puede ser pecado. Qué terrible es el pecado en nosotros. Porque la palabra de Dios es buena, ¿sí o no? La palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es pura. Pero a pesar de eso, con las características de la palabra de Dios, nosotros podemos usarla de una manera equivocada. Y que te diga, ¿qué es justificación? Y tú respondas, yo sé, estoy en la maestría del Instituto Teológico Internacional, papá. Es el acto mediante cual Dios nos presenta delante de Él por la fe en Cristo sin culpa. ¿Sí o no? ¿Y qué? Hacemos que eso santo se convierta en orgullo. ¿Ya ves cómo contesto bien? Qué impresionante. Qué impresionante que a veces eso hermoso que debería de ser algo de bendición, podemos usarlo solo para que yo me luzca. Exaltar a Dios. Fíjate, la palabra exaltar en el hebreo es lo que utilizaban las personas que trabajaban la plata, el oro, todos estos metales. Y exaltar significa pulirlo hasta que brille. Y nuestra autoexaltación no es el propósito. El propósito es exaltar al Señor. Entonces, tenemos nosotros que aprender. Esto no se trata solamente de un entendimiento intelectual, porque eso fue lo que pasó con Pedro, ahorita lo vamos a ver. Pero él mismo les dijo que no dijesen esto de él a ninguno. Cristo nos da un ejemplo de obediencia y de sujeción al tiempo y a la forma del plan divino. ¿Por qué no les dijo ¿por qué les dijo que no dijeran nada? Porque ese no era el tiempo para eso. Cuando Cristo parte, ¿cuál es la gran comisión? Id. Ahora sí, este es el tiempo. Ir y predicar. Y este es uno de los problemas a veces para entender la Escritura.
De repente vemos cosas en la Biblia que decimos, ah, caray, ¿voy o no voy? Aquí, ¿verdad? Les dice que no dijese nada a ninguno. Entonces estoy bien en no predicar el evangelio, porque Cristo eso fue lo que les dijo a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Levanten su mano, por favor. ¿No están de acuerdo conmigo? A ver, levanten su mano, por favor. A ver, levanten su mano al que le valga gorro todo lo que estoy diciendo ahorita. Entonces, ¿no están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué? ¿Están vivos? Sí, el hermano levanta la mano derecha y el otro levanta la izquierda. De una parte estoy de acuerdo y otra no. ¿Cómo nosotros sabemos cómo se aplica esto a nuestras vidas? Bueno, con el contexto. ¿Por qué no podían en este momento hablar de una verdad absoluta? Pedro dijo una verdad. Cristo lo reconoce. Dije, está bien esto. Pero ahorita no es el momento para que lo digas. ¿Por qué? ¿Por qué no era el tiempo de Dios? ¿Qué tenía que pasar antes de ir? La cruz. Él lo sabía, se lo explica a ellos. Entonces nosotros tenemos que saber esto. La escritura tenemos que entenderla en su contexto. Pero de repente hay cristianos, como veíamos hace rato en las preguntas, hay cristianos que agarran un texto y dicen, este es para mí, ¿verdad? Este es para mí. Y entonces comenzamos, ¿verdad? Imagínate una chava que está pasando ya los 40, soltera, y lee un texto, ¿verdad? Y de hacer discípulos, y dice, amén, ¿verdad? Arrebata, ¿no? Todo lo que pusieres bajo la planta de tus pies será tuyo. Y entonces ve un muchacho güerito y lo voy a pisar, dice. Yo lo quiero para mí. Y Dios me dio la libertad, no le voy a poner el pie encima. Todo lo que pisar en la planta de los pies. Entonces, así podemos malinterpretar la escritura. Tenemos que saber en qué contexto está, a quién se lo dijo, cuál es el tema del libro, y entonces poder entenderlo. Aquí Cristo les está diciendo eso, les va a explicar eso. ¿Qué es lo que tenemos que resaltar de aquí? La obediencia de Cristo. Que no se trata de nosotros. Nosotros no vamos a conocer todo lo que Dios hace y permite con nuestra vida si nosotros, como decíamos en un momento, no profundizamos en la Biblia. Hay cosas que nos son reveladas, amén. Hay otras que no, aunque querramos. Mencionábamos la vez pasada del futuro, ¿verdad? Eso no, Dios no determinó que no lo supiéramos. Y lo importante es que tengamos nosotros esa actitud de humildad de Cristo, en la que la carne de todos nosotros nos invita a ser reconocidos. Queremos el reconocimiento. Hacemos demasiadas cosas por el reconocimiento. Pero aquí lo importante y lo que Dios nos ha enseñado es que debemos de buscar no nuestro reconocimiento, sino que reconozcan a Cristo. ¿Y de hacer discípulos de Gerardo? ¿Y de hacer discípulos de Vida Nueva? ¿Y de hacer discípulos de quién? De Cristo. Esa es nuestra labor. Y seguimos hoy para continuar el versículo 31 de Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar antes de continuar. Padre, te rogamos que hables a nuestro corazón, que entendamos, Dios, que el venir a tu palabra no es solo un asunto de entendimiento intelectual, como lo hemos visto en la clase pasada, sino que tú formes un carácter, un pensamiento, una perspectiva, un entendimiento de las cosas como Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para entender que tú nos trajiste aquí con un propósito eterno y que ese propósito eterno, Señor, puede tener diferentes situaciones, circunstancias, pero queremos, Señor, vivir agradándote. Ayúdanos para comprender qué es lo que estorba para que eso suceda. Que no sea solo una frase interesante, bonita, linda, sino que sea una convicción que nos lleve a confiar plenamente en ti en todas las circunstancias que vivamos. Gracias, Señor, permite esto, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. Cristo tenía conocimiento, pero además tenía conciencia, estaba consciente de lo que habría de padecer, de lo que habría de sufrir. Pero lo más importante es que él estaba completamente seguro del propósito. Dice aquí que lo que continúa haciendo Jesús es enseñándoles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces vemos aquí que Jesús estaba consciente de eso. Estaba consciente de todo lo que él tenía que pasar. Como veíamos hace un momento en la introducción, en el contexto, él les hace mirar estas cosas. Es importante para ellos, ¿verdad?, aprender esto. Qué bueno y misericordioso es Dios, que a sus discípulos, a sus seguidores cercanos, les advierte de esto. Les está diciendo que esto no debería ser algo que les debería de sorprender. Pero Pedro y seguramente los otros estaban en la misma condición que Pedro. Lo vemos en otra porción de la Biblia cuando el Señor le dice: Pedro, te vas a escandalizar de mí. ¿Y qué dice Pedro? No, ¿cómo crees? Y Jesús le recuerda una frase de un texto de Zacarías, ¿verdad? El pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersadas. ¿Y qué hace Pedro? Ahora sí ya me convenciste. No, jamás me escandalizaré. Yo creo que fue la predicación más efectiva, ¿no? ¿Cuántos pastores quisiéramos predicar y que todos los que nos están oyendo nos sigan, ¿verdad? Los maestros que están aquí, ¿cuántos quisieras que con lo que estás enseñando les caga el 20 y todos lo empiecen a aplicar en su vida? Bueno, esta fue la predicación más efectiva de Pedro, porque dice que todos los que estaban ahí, todos los demás, dijeron lo mismo. La peor predicación de Pedro en un sentido, la mejor en otro sentido. La más efectiva porque todos le siguieron, pero la peor porque estaba hablando de algo totalmente equivocado. Yo creo que era sincero Pedro, pero sinceramente equivocado. La sinceridad no alcanza. ¿Cuál fue el problema de Pedro? ¿Cuál es nuestro problema igual que Pedro? Dejamos de escuchar la voz de Dios. Si Cristo está diciendo algo, hay que ponerle atención. Pedro perdía la atención fácilmente de las cosas importantes y se enfocaba a otras situaciones, se enfocaba principalmente a lo emocional, a lo sentimental. ¿Qué hace Pedro? Cristo les está diciendo esto con claridad. A ver, muchachos, así va a pasar. No les está diciendo, bueno, puede ser, si me ven por ahí que viene un fariseo y me quiere agarrar, a lo mejor me lleva. No, le está diciendo, esto va a suceder. Qué impresionante que Marcos se ocupe de eso. Les está diciendo claramente, les está diciendo, no hay duda de lo que va a suceder. Lo que Jesús ya les había dicho, yo soy el camino, ¿y qué más?
La verdad, porque de Él mana lo que corresponde a la realidad. Él solo habla verdad. Y Pedro, otra vez Pedro, Jesús, ven, te tengo que decir algo importante. Le toma parte y comienza, dice, a reconvenirle. El Evangelio es incomprensible a la mente natural. Cuando a alguien le dices que el propósito de seguir a Cristo es tomar una cruz, que significa, que implica dolor, ¿qué? Es uno de los principales argumentos ateos. La persona que no cree en Dios está fundamentalmente en no entender por qué Dios permite el mal. Es uno de sus argumentos que ellos piensan más sólidos. Y Cristo les dice, yo soy el ejemplo de eso. A una mente natural es incomprensible. Pero déjame decirte qué es lo que la hace todavía más incomprensible. ¿Quién es el único que puede mandar a alguien al infierno? Eso es recibir su ira. Y la única manera de que esa persona no recibiera esa ira en la justicia de Dios es porque alguien más la tenía que recibir. En eso nos sustituyó Cristo. ¿Cierto? Cristo es Dios y Cristo en la cruz recibe la ira de... Si querías confundirte un poco, por eso el Evangelio es incomprensible en la mente natural. Por eso solo la acción, Tito 3, la acción del Espíritu Santo que nos regenera, permite el entendimiento de los conceptos espirituales. Dios mismo recibiendo su propia ira. El Todopoderoso sometido a la voluntad pecadora de los que decían en algún momento creer en Dios. Voy a padecer, dijo él, desechado por ¿quiénes? Por los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Presbúteros es la palabra. La referencia que tenemos es aquellos que formaban parte del Sanedrín, los de más alta jerarquía, posición, que parece ser que tenían un grande entendimiento de la Escritura hasta ese momento. Desechado por los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los encargados de la liturgia dentro del templo. Por los escribas, aquellos que estaban encargados de interpretar la Biblia. ¿Y quiénes iban a llevarlo? ¿A dónde lo iban a llevar? A ser muerto, a la cruz. El Todopoderoso sometido a la voluntad pecadora de aquellos que decían que creían en Dios. Sin embargo, la buena noticia es que la muerte no lo retendría, sino lo venció con un objetivo: nuestra justificación. Nuestra naturaleza nos lleva a tratar de evitar el sufrimiento, el dolor. Pero muchos de nosotros nos hemos desenfocado, y si ha habido algunas doctrinas que han tenido tanto auge, voy a añadirle doctrinas falsas, doctrinas engañadoras, que han tenido tanto auge dentro de la iglesia, es precisamente porque no entendemos el propósito de Dios. No profundizamos en eso. Evitar el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza. Pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo y por qué podemos llegar a ser engañados en nuestra vida? ¿Por qué muchos de nosotros a través de esos engaños dejamos de
vivir conforme al propósito de Dios. Abandonamos ministerios, abandonamos familias. ¿Por qué muchos cristianos están dejando y están viviendo una vida mediocre espiritualmente? Abandonamos el proceso de santidad porque hemos sido engañados. Porque nosotros dejamos de ver el objetivo final de Dios para lo que Dios nos llamó a hacer en este mundo. El ejemplo de Cristo, ¿por qué Cristo sabía eso? Estaba consciente de eso y fue hacia eso. Hebreos 12:1 nos lo responde, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y escucha esto: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentado a la diestra del trono de Dios. La cruz no fue algo bonito. Los clavos no fueron algo bonito. El sufrimiento de Cristo no fue algo lindo. Pero ¿qué fue lo que hizo que Cristo pudiera pasar por eso? ¿Qué dice que acabamos de leer? ¿Qué fue? El gozo puesto en él. ¿En qué iba a tener gozo o qué fue el gozo que Dios lo hizo, que hizo soportar a Cristo todo eso que soportó? Que no fue fácil. Tan difícil fue que en su humanidad Cristo dice que sudaba gotas de sangre. Los doctores piensan, ¿verdad?, analizando eso, que era una presión tan alta que tenía él, que eso fue lo que provocó. No fue sencillo, no fue algo que no le doliera, no fue algo que él fue, ¿verdad? Porque a veces podemos tener la idea de que Cristo, pues al fin, ¿verdad? Ya soy. No. Vemos en toda la narración evangelística todo el sufrimiento real que Cristo padeció y que está señalando lo que decíamos hace un momento, la ira de Dios. La ira no fueron solo los clavos, sino el castigo que él padeció en la cruz para sustituirnos. Y esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tomemos. El gozo, ¿qué quiere decir? Que él sabía lo que vendría, el fruto de ese sufrimiento. En otras palabras, Dios no quiere que nosotros pensemos del sufrimiento en sí mismo como algo bueno. O sea, los psicólogos le llaman masoquismo. Que te den un latigazo y tú, ¡ja, ja, ja, ja! Perdiste un hijo. ¿Ves en drogas a tu hijo? ¡Ja, ja, ja, ja! No, entonces es totalmente absurdo eso. No es eso, ese no es. Lo que está diciendo el Señor es que nos da la fortaleza, el gozo aplica en nosotros, como fue en Cristo, donde aplica una fortaleza especial para pasar ese sufrimiento, porque estamos seguros que después de eso hay algo bueno. No conocemos el futuro. Nosotros no podemos saber cuánto tiempo va a durar una enfermedad. Nosotros no podemos saber cuánto tiempo vas a estar desempleado. Nosotros no podemos saber cuánto tiempo puedes sentirte con algo ahí que te está impulsando, etcétera. No lo sabemos. Pero aún que no sabemos el futuro, ni cuánto va a durar lo que podemos no estar deseando, anhelando, queriendo vivir, podemos confiar en el poder y la bondad de Dios, creyendo en lo que el Señor ya ha hecho en el pasado. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndote: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así de dinámico es nuestro corazón, dice Jeremy Pierre en su libro, La dinámica del corazón.
A veces nos desconcertamos mucho porque hay días en los que estamos aquí, ¿verdad? En la alabanza, tocando, gloria a Dios, al Señor. ¿Quién sabe qué pasa en la semana que el cimiento me... Ay, no. No sé si fue su propósito de año nuevo y veo más llenito el salón, ¿verdad? Ahora sí voy al estudio y todo. 2 de febrero, ¿no? Yo creo por los tamales. Y de repente medio vacío en el salón. Hay días en los que estamos, ¿verdad? Con el Señor, no, Señor, yo contigo, Señor, Dios, Señor, ayúdame. Y hay días en los que tú dices, ¿por qué hice esto? ¿Cómo fue posible? A Pedro le pasó. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, siempre adelante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a veces se siente también dar una buena respuesta y que Jesús te diga, esto no te lo reveló ni sangre ni padre. Y tú, 10 en mi examen del módulo. Hombre, ahora sí toqué, ¿verdad? En la alabanza todas me salieron chidas, ¿no? No me equivoqué en ninguna nota. Hoy estuvo re bien el servicio, todo bien, funcionó. Y la siguiente semana, aterrizaje forzoso. ¿Quién? O sea, esto no te lo reveló, o sea, de ser un buen intérprete de la Escritura y después, apártate de mí, Satanás. Pedro aparentó piedad. Egoístamente, porque no es otra cosa. A veces decimos, no, yo no quiero que mis hijos sufran, yo no quisiera, ¿verdad? Que Pedro le pasó es lo mismo, ¿verdad? A veces, yo no quisiera que mi Cristo, mi Maestro sufra esto, no. Ay, y parece noble, parecería noble. Pero cuando vemos la realidad de nuestro corazón, nos damos cuenta que Pedro realmente no estaba preocupado por Jesús. Así como nosotros realmente no nos preocupamos tanto por nuestros hijos o nuestros amados. El problema es que si yo veo sufriendo a mi hijo, ¿quién va a sufrir? Yo. No es casualidad que Pedro le dijo esto. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Dónde nos volvemos a extraviar? En no entender, número uno, en ser tan egoístas. Tan egoístas que pensamos que no merecemos sufrir, que nos domina. Por supuesto que no vamos a buscar el sufrimiento nada más por sufrir, pero tenemos que entender que el más importante de todo este asunto, el más importante de nuestra vida, es Dios, no nosotros. Lo más importante no son mis sueños y mis deseos a donde yo quiero llegar. Lo más importante es el plan de Dios, no mi comodidad. Esto es lo que guió a Cristo a la obediencia. Es lo que te va a guiar a poder darles una buena guía a tus hijos y no solo tratar de meterlos en una burbuja en donde no sufran nada. Porque muchos de las personas con las que tenemos autoridad sobre ellas, nosotros deberíamos de ser los que le provoquen sufrimiento. A través de un castigo, por ejemplo. Mi hijo necesita una disciplina. Yo necesito mostrarle amor, haciéndolo, guiándolo hacia el propósito de Dios. No consintiéndolo de todo. Creo que una de las cosas que más le hace falta a nuestra generación de hijos son nos. No. No te voy a dar esto. No. No te doy permiso. No. No estoy de acuerdo. Pero nos han lavado la cabeza tan profundamente aún como cristianos que hemos interpretado amor como permisión completa y tolerancia aún al pecado.
ay, es que soy cristiano y ay, la misericordia. Claro. Ahora, no te estoy diciendo que seas un hipergandalla en tu autoridad como padre o como jefe. No, no, no. Ama. Porque el verdadero amor, el verdadero entendimiento del propósito de Dios, de lo que Dios nos dejó. ¿Qué nos dejó Dios como padres? Por poner un ejemplo nada más, ¿verdad? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, tu labor de padre es hacerles ver que Dios, que es la autoridad máxima que existe, te puso como autoridad para que ellos aprendan obediencia y honra. Lo demás son los medios para que eso suceda. A veces como padres quisiéramos que Dios hubiera escrito un libro específico para padres, ¿no? Amén. Ay, que me dijera cómo le digo que sí o que no vaya a esta fiesta. ¿Dónde busco eso en la escritura? ¿Le compro o no le compro celular? ¿Dónde busco esa respuesta? Ay, Dios, ¿por qué no nos dejó un manual para ser esos padres? ¿A qué escuela lo meto? ¿Lo meto a homeschool o lo meto a la escuela? Ay, Dios, respóndeme. Y vas, buscas ahí Génesis, Apocalipsis, ¿no? Y no hay respuesta. La responsabilidad más importante que tenemos como padres es encontrar el propósito divino de la paternidad. Y lo que nos dice Efesios 6 es que tus hijos sepan que son seres que están bajo autoridad. Para eso Dios te dio paternidad. Entender el propósito. Nuestro egoísmo nos ciega en lo contrario. Entender, si nosotros consideramos a Dios lo más importante, vamos a considerar su palabra como lo más importante y vamos a negarnos inclusive a nuestra propia comodidad. Y ve lo que reafirma, esto lo reafirma Cristo, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En la vida cristiana solo se trata de evitar sufrir y ser feliz. El propósito es darle gloria a Dios. 1 Corintios 10:31, Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La razón de nuestra existencia es reflejar los atributos de Dios. Que yo pueda reflejar aquí el poder de Dios. ¿Cómo? En que soy una criatura que está bajo su autoridad. La bondad de Dios, la gracia de Dios. Al exaltar, ¿verdad? Eso, yo soy una criatura, soy sustentado por Dios cada día. De repente veo a cristianos que están en un restaurante público, ¿verdad? Y vamos a dar gracias. Y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por estos alimentos. Amén. Ya. Como si nos diera pena, ¿no? Vamos a cumplir el requisito, pero que se vea, ¿verdad? Que este sustento, estos deliciosos tacos de suadero, los proveyó el Señor. Digo, tampoco tienes que interrumpir a las mesas de al lado, ¿verdad? Con gritos. Pero que se note: Señor, gracias. Que podamos decir gracias por eso, porque este sustento viene de ti. Que podamos testificar que somos salvados por el Señor. Ahí está su poder, ahí está su bondad, ahí está su gracia, predicando el Evangelio. Lo que caracteriza a un hijo de Dios que ha sido regenerado es morir a sí mismo. Es lo que dice, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Ahora, fíjate bien lo que dice aquí, lo que respondíamos hace rato también. Tome su cruz y sígame. La cruz no es la cruz de Cristo. Cristo fue con un propósito: recibir la ira de Dios. 1 Tesalonicenses 5:9. ¿Por qué nosotros ya no recibimos la ira de Dios? ¿Por qué no somos llamados a ira? Porque la ira ya la recibió Cristo. Si hemos creído en Él, entonces nosotros, ¿verdad? La propiciación de Cristo ya fue cargada sobre Él. Entonces tenemos que tener cuidado, porque muchos cristianos seguimos engañados, nos olvidamos de 1 Tesalonicenses 5:9, y entonces te viene una noticia mala, ¿verdad? Ay, que una enfermedad. Ay, ¿por qué será? Dios está enojado conmigo. Si eres hijo de Dios, Dios no te llamó a ira, sino a alcanzar salvación en Cristo Jesús. Pero Hebreos 12 dice que Dios al que ama disciplina.
Porque a veces decir, ya no me llamó a ir, entonces ya paso en automático, ¿verdad? A la siguiente fase, a lo que sigue, no importa, no. Dios ama, Dios disciplina. Dios ama y azota al que tiene por hijo. Entonces no te pasa en automático. Dices, ya, como no me llamó a ir, Dios no está enojado conmigo, entonces quiere decir que a disfrutar. No, te va a dirigir hacia un propósito. La cruz no es la de Cristo, sino la que Dios permite para formar a Cristo en nosotros y para establecer su reino aquí en la tierra. El sufrimiento de este mundo, amados, permite mostrar la diferencia en una persona que es salva. ¿Quién no se lamenta por el sufrimiento? Todos. Pero alguien que agradece, adora, alaba, admira a Dios, aún en el sufrimiento, eso solo lo da el Espíritu Santo. Alguien que dice, Señor, no sé por qué está pasando esto, no lo entiendo y no lo tengo que entender. Si tú quieres decirme algo, aquí estoy, escucho. Pero tú sigues siendo bueno, a pesar de que no me esté pasando algo que yo considere bueno. ¿Qué estamos haciendo con eso? Le estás dando de latigazos a tu carne que te está invitando a reclamar, te está invitando a decir, tú no mereces esto, ¿por qué te está pasando? La frase clásica, ¿verdad? Nuestro hermano Miguel ya partió con el Señor, pero él tiene una frase que nos dejó sellados. No entiendo, me porto bien y me va mal, me porto mal y me va bien, no entiendo. Y como dijo don Teofilito, ni entenderás. Bueno, sí, Dios quiere que sí entendamos. ¿Cómo lo vamos a entender? Apegados a Él. Tú quieres entender las cosas que tienen que ser purificadas en tu corazón, preséntate ante tu santidad. Porque si te comparas con Gerardo Díaz, vas a encontrar buenas razones para seguir viviendo en pecado. Si te comparas con el mundo, con las cosas que suceden, pero compárate con Cristo. Él es nuestro modelo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La Nueva Traducción Viviente dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Cuando nosotros estamos centrados en nosotros mismos, eso no caracteriza a un hijo de Dios, sino el amor que renuncia a sí mismo, un amor hacia Dios que es capaz de renunciar a sí mismo, un amor que es capaz de amar a su iglesia como Cristo la amó, un amor que es capaz de sacrificarse inclusive por su obra, porque es un amor hacia Dios. No afirma la salvación. El Mateo 16:25 no está diciendo te vas a salvar eternamente, no. Estás ahí, ¿verdad? El Mateo 16:25, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, está diciendo. No está hablando de la salvación eterna, no nos confundamos, ¿verdad? Por supuesto. No está afirmando la salvación por obras, sino el entendimiento de haber sido salvado. Te vas a salvar de extraviarte, te vas a salvar de perder tu vida en cosas totalmente absurdas, vanas. Cuando encontramos el propósito de nuestra existencia, evitando lo que se ha impuesto por el mundo y la carne, y es lo que sigue diciendo Jesús, el versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces
tenemos que comprender que ahí donde está el Señor, en nuestra búsqueda en Dios, en nuestra búsqueda en amarlo a Él, es donde está, ¿verdad?, la verdadera satisfacción, es lo que está poniendo en Cristo. O sea, ¿de qué te sirve tener aquí tantas satisfacciones terrenales si realmente no, ¿verdad?, las estás pudiendo ni siquiera disfrutar? Nos está dirigiendo hacia Él. Nos está dirigiendo hacia que el verdadero gozo, la verdad, lo que estamos buscando está en la presencia de Dios. No podemos comparar de ninguna manera lo que podemos disfrutar Dios y lo que disfrutaremos en la eternidad con las satisfacciones terrenales. El pecado nos dañó al no tener confianza en la perspectiva eterna que Dios nos ofrece. Pensar que el hombre puede ser feliz en sí mismo, en sus propios recursos, en sus propias formas, es algo que está totalmente equivocado. Como dicen los materialistas, ¿verdad?, que solo somos células. Los secularistas, que todo se acaba, ¿verdad?, la muerte, y se acaba todo y no hay nada más. Dios nos da una perspectiva eterna. Y el versículo 38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La única forma en que nosotros somos reconciliados con Dios es cuando creemos en Cristo y en su obra de redención, que lo que Él hizo es suficiente. Quienes reciben el Evangelio como un regalo desmerecido y valoran su gracia. Sin la gracia de Dios todos seríamos condenados justa y eternamente. Pero la diferencia que está haciendo aquí el Señor es en aquellos que no se avergüenzan del Evangelio. Pablo lo decía: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Son buenas noticias. Solo aquellos que creyeron reciben este regalo de la justificación y somos adoptados como hijos. La aplicación de la redención, del perdón, la glorificación que tendremos es algo que es una realidad para estar en la eternidad con Dios. No es de todos la fe, no es para todos la salvación. Por eso los hijos de Dios debemos estar agradecidos siempre y vivir conforme a este llamado de ser santos y estar en total disposición para reflejar las virtudes de nuestro amado Padre. Prepararnos para esos momentos en los que tal vez tendremos que padecer, tendremos que sufrir para dar ese testimonio. Porque estar tristes por las razones que dan tristeza no nos identifica como hijos de Dios. Estarnos lamentando por las situaciones adversas no nos identifica como hijos de Dios. Cuando estamos firmes, creyendo que lo que nos sucede tiene un propósito eterno, entonces es porque estamos seguros que tenemos un Padre que tiene todo el control del universo, de nuestras vidas y de las circunstancias en sus preciosas manos, y que nos ha prometido que para los que le amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Estamos aquí para reflejar las virtudes de nuestro amado Padre, para ser identificados como sus hijos. Y este es el llamado constante de renunciar a las satisfacciones pecaminosas. ¿Cada cuándo? Cada día. Esa es nuestra cruz. Eso es morir, vivir, muriendo, morir para vivir, para demostrar que estamos vivos, somos hijos de un Dios vivo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a comprender en el Evangelio, a comprender en la vida de Cristo esa actitud que tuvo Él, sea la actitud que nosotros tengamos. Te agradecemos por los momentos buenos que tenemos en nuestra vida. Gracias, porque son muchos. Pero no permitas que nuestro corazón, que es tan variante, pueda hacernos
totalmente diferentes cuando estamos pasando por adversidades. Que podamos permanecer en fidelidad, porque tú eres nuestro Dios fiel. Ayúdanos para ser testigos de tu bondad y exaltar tu bondad, haciendo las cosas que tú nos muestras que son buenas. Ayúdanos para que podamos ser aquellos que bendicen tu nombre día con día, siendo agradecidos, y que el fruto del Espíritu sea algo que nos distinga para honrarte a ti. Que entendamos eso en nuestro corazón. Nuestro corazón engañoso puede hacer cosas que parecen buenas, pero que Dios, que entendamos que eso que hagamos en nuestro corazón, desde nuestro corazón, sea para mostrarte a ti, para glorificarte a ti, para que se hable bien de ti, para que honre tu nombre, para que seas honrado tú como Dios, creador, sustentador y salvador. Que esto sea lo que se note, Dios. Nos agrada demasiado a muchos de nosotros que se hable bien de nosotros. Ayúdanos a morir a eso. Ayúdanos para que busquemos verdaderamente en todas las cosas que se hable bien de ti. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están